para que tu Santo Espíritu sea hablando. Y te pido por las personas que están aquí, que aún no te conocen, te pido por la salvación de ellos. Pido para que tú abras su corazón, que hoy tu Santo Espíritu sea convenciéndolo. Y te dejamos en tus manos la reunión, que sea tu Espíritu guiándonos. Así quedar en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, esta es la palabra de Dios y quiero que me acompañen a abrirla en el libro que más me gusta de toda la Biblia, Nehemías. Nehemías es un hombre que ha llenado bastante mi vida. Nehemías capítulo 4. Nehemías 4, y los voy a poner en contexto de lo que está ocurriendo aquí. El pueblo de Dios violó la ley de Dios. Podemos ver en los libros de Reyes cómo los reyes pecaban más contra Dios y Dios trajo disciplina al pueblo de Dios. Dios dice en su palabra que el que ama, disciplina. Y el pueblo de Dios fue invadido por los babilónicos y fueron exiliados a Babilonia por 70 años. Y cuando se estaban cumpliendo los 70 años de la profecía de Jeremías, el rey Ciro, el rey de Persia, conquista a Babilonia. Y podemos leer en Esdras capítulo 1 que Dios le da espíritu al rey Ciro. Ya los judíos están bajo el dominio persa. Entonces, Dios le da espíritu a Ciro para devolver el pueblo a su tierra y que construyan el templo. Y se construye el templo para que los judíos vengan a adorar a su Dios, al Dios de los cielos. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y vienen unos hombres y le hablan que el pueblo estaba asolado, las murallas están en el piso. Y un día estaba ahí delante del rey y Nehemías estaba triste. Y Artajerjes le pregunta a Nehemías por qué estaba triste. Eso lo vemos en el capítulo 2. Y Nehemías ora primero al Señor y le dice que, que la muralla estaba en escombros y que todo el pueblo estaba ahí en medio de todos los pueblos paganos. Y la predicación en esa mañana se llama una vida de santidad, porque la reconstrucción del muro nos habla que es la defensa del pueblo de los enemigos. Dice Juan, primera de Juan 2:15, no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el Señor nos ha llamado a tener vidas santas. Y la muralla va a poner un límite entre el mundo y el pueblo. Y el Señor nos ha llamado a tener unas vidas santas. ¿Y que sí? ¿Y qué es una vida santa? Es una vida separada. Vivimos en el mundo, pero estamos en el mundo.
y no podemos amar las cosas del mundo. Y Ciro es un tipo de la persona del Señor Jesucristo. Eso lo podemos leer en Isaías, capítulo 45, que iba a venir un rey, iba a traer otra vez al pueblo y que se iba a reconstruir el templo para adorar a Dios. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que vino y dio su preciosísima vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos de la esclavitud del pecado, para que ya no vivamos como vivíamos antes, que vivamos vidas santas al Señor, que podamos vivir para Él nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, seguid pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Debemos de tener una vida santa para Dios. Y cuando hablamos de una vida santa, se habla de una vida santa posicionalmente. Y hay una vida santa al vivirla, al caminar por este mundo. Y ya cuando venga nuestro Señor, vamos a tener una vida santa, completa en Él. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 9, yo se los leo a su favor, dice así: no seáis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando creemos, nosotros vivíamos sí, y un día vinimos a los pies del Señor y le creímos al Señor Jesús como nuestro único Salvador. Y en ese momento fuimos santificados, somos lavados, somos justificados. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hablando ya de una vida santificada al Señor, dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir vidas santas, porque el Señor viene por nosotros, viene por su pueblo, y tenemos que vivir de una manera santa ante las demás personas, ante mis hermanos, en mi hogar, con mi esposa, mis hijos. Es mi diario vivir y tiene que ser en santidad. Y ya ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 1, dice, antes que se me escape, amigo, amiga, el Señor Jesús vino a morir por ti, por tu maldad. Todo cayó sobre Él allá en aquella cruz, porque Él vino a salvarte a ti. Y hoy es el día que tú le creas a Él, que vengas en arrepentimiento y fe delante de Él, que confieses tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Nehemías capítulo 4, versículo 1 dice:
Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y vamos a ver qué dijo Sanballat. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo y las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita de otro pueblo, y dice, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, los derribará. Cuando nosotros creemos en la persona del Señor Jesucristo y vamos a comenzar a vivir vidas santas, ¿qué ocurre con las personas? Se comienzan a burlar de nosotros y comienzan a decir, ¿usted qué va a ser capaz de dejar de tomar? ¿Usted qué va a dejar de robar o de ser mujeriego? Usted, yo creo que acá entre 8 días se le pasa y va a estar allá en la cantina otra vez. Y comienzan los ataques, las burlas. En nuestras propias casas, yo no nací en un hogar cristiano y uno recibe burlas de sus familiares. Lo tratan a uno de fanático. Pero comprendamos, tenemos que vivir vidas santas para el Señor. Dice Juan 15:19, si fueras del mundo, el mundo los amaría a los suyos, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. No somos de este mundo. El Señor Jesús dio su vida para librarnos del pecado. Y Él quiere que vivamos, ya son vidas santas para Él. Que ya no vivamos igual que el mundo. El mundo está bajo el maligno y tenemos que comenzar a construir en nuestras vidas una muralla para poder detener los embates del enemigo y poder vivir en santidad. Dice el versículo 4, y es algo hermoso, porque Nehemías no discute con ellos, sino que le ora a Dios y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5. No cura su iniquidad ni su pecado. Se ha ahorrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías no discute, sino que ora a Dios. Y es una oración fuerte. Esto es una oración imprecatoria. Hace una oración. Yo creo que los varones que hemos estudiado, estamos estudiando los salmos, hemos aprendido que hay oraciones imprecatorias, como el Salmo 58:6, que dice palabras fuertes. Oh Dios, rómpele los dientes. El salmista hablando así, quiebre sus dientes, pero no se lo dicen a las personas, sino que va dirigida esa oración a Dios. ¿Por qué? Porque el final, cuando termina el salmista, dice, tú eres justo, tú harás justicia. Y eso es lo que está pidiendo Nehemías, tú eres justo, Dios, tú eres el justo. Y aprendemos en Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Velad y orad para no entrar en tentación.
Entonces, si estamos velando, si estamos orando, por consiguiente, ¿qué no hay? Pecado. Pero si no oramos, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Va a haber pecado en nuestras vidas, porque no hay una comunión con Dios. Y la única comunión que tenemos con Dios es por medio de la oración, es acercarnos delante de Él y poner todo lo que siente nuestro corazón, no con cosas raras ni palabras inventadas, es con lo que nos nace, lo que estamos viviendo. Y dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Hubo una respuesta de Dios. Pudieron reparar la muralla hasta la mitad. ¿Por qué? Porque una vida de santidad no es algo en un día, no es algo de un día para otro. Como nos dice el hermano en Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos como con paciencia. Y la vida, una vida en santidad es una vida de paciencia, es una vida que toma tiempo, es de un caminar diario para el Señor. Y vemos ahí la respuesta del Señor. Y dice que habían construido hasta la mitad de la altura. ¿Porque qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Y quién es el que nos da el ánimo para trabajar? Es Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y como es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Qué promesa. Que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Él está haciendo allí. Él es, no somos nosotros, porque el hombre es vanaglorioso, pero Dios es el que produce el querer como el hacer, porque Él es el que nos está perfeccionando. Y un día cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seremos perfeccionados totalmente con Él. Y son cosas de un caminar diario con el Señor. Pero mira lo que sucede el versículo 7. Pero aconteció que oyeron Zambalá y Tobías y los árabes y todos los de Asdod. Ahí había una cantidad de pueblos alrededor de Jerusalén, árabes, amonitas, los de Adod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolorizaron, y así la gente afuera del mundo. Ah, está tomando las cosas. Este sí como que va a dejar de tomar, va a dejar de fumar. Todos conocemos nuestras luchas. Todos tenemos luchas. Y nosotros tenemos que estar velando. Porque ¿qué dice eh, Primera de Pedro 5:8? Que Satanás anda como un león rugiente a quien devorar. Desde que nosotros fuimos creyentes, es cuando comienzan malos ataques de Satanás. Y Satanás anda como un león rugiente a quien devorar.
Y dice versículo 8, y conspiraron quienes todos, todos conspiran contra nuestro Señor Jesucristo. Todos atacan es al Señor. A una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Así anda Satanás detrás de nuestras vidas, tratando de devorarnos, tratando que no tengamos vidas santas delante del Señor. Y dice el versículo 9, esto es lo que más me cautiva de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías dependía totalmente de Dios. Nehemías era un hombre de oración. Y Nehemías oró a Dios. Y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Satanás nos ataca todas las horas del día. En Apocalipsis dice que Satanás nos acusa estando dormidos. Satanás está buscando nuestras vidas. Quiere vernos derrotados en el piso, en el pecado. Por eso tenemos que estar velando día y noche. Y versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Miren, a veces nos debilitamos, a veces los escombros son muchos de nuestra vida pasada. A veces nos sentimos débiles. Imagínense en el pueblo, se sentía débil. Uno lee el capítulo 2 y Nehemías cuando estaba inspeccionando la muralla, le tocó que bajar del caballo porque el caballo no podía pasar por la cantidad de escombros. Y le tocó que irse caminando, inspeccionando la muralla. Y a veces tenemos muchos escombros en nuestras vidas. Tenemos muchas cosas de nuestra vida pasada. Y fuera de eso, fuera que el trabajo es duro, arduo, los quieren matar. Estaban esperando que ellos no se dieran cuenta para llegar y matarlos. Y así es el pecado, hermanos. Con el pecado no se juega, con el pecado no se coquetea. Dice Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. A eso quiere venir Satanás. Eso quiere venir a hacer el pecado en nuestras vidas. Destruirnos, matarnos. Mira, las familias. Dirían ellos, no mándenme los valientes de David. Pero dicen las familias, versículo 13, puse el pueblo por familias. El pecado es terriblemente para las personas que más amamos.
A veces pensamos que el pecadito, no, el pecado quiere destruir nuestras familias, hermano. El pecado le hace daño a los seres que más amamos. Yo que tengo hijos, a mi esposa, si tenemos un ministerio, imagínese cómo se va a ver el ministerio por el pecado. Pero el versículo 14, Nehemías le levanta el ánimo al pueblo y dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. ¿Y sabe por qué razón les dijo? No temáis. Delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y así es nuestro Dios. En el Dios en el que creemos es grande y temible. Y tenemos que vivir en santidad para poder ver las obras maravillosas de nuestro Dios. Si vivimos una vida separada de Dios, no podemos verlo así grande y temible. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si es por el Espíritu, así hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Es por medio del Espíritu, es por medio de una vida de relación íntima con el Señor. Mira, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8, dice Pablo, no te engañes, Dios no puede ser burlado. El que cosecha de la carne va a obtener de la carne, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará que vida eterna. Tenemos que comenzar a cosechar del Espíritu. Y dice que el Señor es grande y temible. Y eso nos habla que tenemos que depender de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestro Señor fue perfecta y es suficiente. Él dio su vida en rescate por nuestros pecados. Él se entregó por nosotros en una cruz y fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Tenemos que confiar en él para poder contemplar cuán grande es él, cuán grande es nuestro Salvador. Y mire, pelead, pelead ahí el versículo 14, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Hermanos, estamos peleando por nuestros hijos. Estamos peleando, hombres, por nuestras esposas. Nosotros, los hombres, somos los sacerdotes de la casa. Y cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros, tendremos que darle cuenta a Dios de mi esposa y de mis hijos. Por ello yo tengo que dar cuenta. Tenemos que pelear por nuestra familia. Mire, el éxito de la construcción de la muralla, y lo vemos en el capítulo 3, es que estaban edificando al frente de su casa. Ellos estaban edificando al frente de su casa. Capítulo 3, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron quienes, los sacerdotes, cada uno al frente de su casa. Y después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semeías,
hijo de Secanías, guarda de la puerta del oriente. Hermanos, nosotros somos los sacerdotes de nuestros hogares. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar peleando por nuestra familia. Satanás anda como león rugiente. Satanás quiere acabar nuestros hogares, que es el pilar de la sociedad y la familia. Y podemos ver los embates de Satanás en contra de la familia. Tenemos que pelear. Y dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mira, vengamos delante de Dios y lo que pasó allí, y para desenmarañar todo lo que quiere hacernos Satanás a nuestra vida, lo tenemos que confesar a Dios. La confesión. Porque si yo tengo cosas ocultas en mi vida y no las quiero confesar a Dios, ¿cómo Dios me va a perdonar si no las confieso? Dice la palabra del Señor en Juan 3, versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo, todo el que, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo se queda allí en la oscuridad para no ser reprendido. Pero mira el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, viene a confesarle a Dios para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que acercarnos a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué versículo? Él nos limpia. Él nos limpia nuestra maldad. Y vemos que hasta allí era el asedio del enemigo, pero después, más adelante en el libro, van a haber varias ocasiones que vuelven a atacar al pueblo. Y dice el versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vemos que ha cesado hoy el ataque del enemigo. Pero, ¿qué dice Corintios, capítulo 10, versículo 12? Que el que piense que se firme, mire que no caiga. A pesar que no sintamos el ataque del enemigo, debemos de estar alerta. Y vemos que el pueblo comenzó a trabajar, pero tenían un arma al lado. Por si venía el enemigo a atacarlos, le salían al frente, a hacerle frente al enemigo. Dice
Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, ¿a quién? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué dice? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vuelve y dice en el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, tenemos que tomar, sí, y lo está, si lo está repitiendo varias veces, porque ese es el énfasis. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, porque vivimos tiempos malos, dice en Timoteo, tiempos peligrosos, donde Satanás no quiere que vivamos vidas santas para Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer frente? Y, y estaban allí en la obra. Mire, dice que con una mano echaban la mezcla y con la otra tenían la espada en la mano. ¿Y qué es símbolo? La espada en las escrituras. Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar abundantemente entre nosotros. Dice versículo 17 de Efesios 6. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué? La espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que esa espada es de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Así es la palabra. La palabra tiene que morar entre nosotros. Y es como lo dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. No, perdón. Colosenses 3:16 dice, pero en aquello, estoy leyendo acá Filipenses, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñados y exhortando unos a otros en toda sabiduría, con toda gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Tenemos que tener la espada. Si no, mire, si no estamos estudiando la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Voy a poner un ejemplo. Estoy conociendo a mi esposa. Todavía no somos esposos. ¿Qué tengo que hacer con ella? Preguntarle, conocerla, qué le gusta, qué no le gusta. Pero si yo no le pregunto, pues no me gusta. ¿Qué quiero saber de la vida de ella? Y es, y de una manera es igual la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento en nuestras vidas. Dios le dijo al pueblo de Israel que recordaran la palabra en la mañana, por el camino, por de regreso, en la noche. Tenían que recordar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar su palabra. Dice el versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y es extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios que peleará por nosotros. Necesitamos la iglesia, hermanos. Necesitamos los hermanos. Necesitamos los unos de los otros. Todos tenemos luchas. Y hay otro hermano que está llevando una lucha. Tenemos que orar los unos por los otros. Dice que cuando sonara la trompeta,
Allí todos se congregaban, tenían que estar allí y todos nos tenemos que juntar aquí, llevando la carga de los unos a los otros. Tenemos que pensar más en los hermanos. Hay hermanos pasando situaciones difíciles, circunstancias difíciles, matrimonios. Hermano, necesitamos las oraciones de ustedes. Los unos de los otros necesitamos oración, estar juntos, no esparcidos, porque el enemigo, donde los hubiera cogido esparcidos, acaban con la obra. Tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Y dice, y es hermoso porque dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios va a pelear cuando estamos aquí juntos, congregados, como hermanos. En mi fuerza, yo no puedo. Y ninguno de nosotros puede. Pero en la fuerza del Señor, todo se puede. Porque para Dios no hay nada imposible. Y sigue diciendo versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas de día en la hora. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solo para bañarse. Dios quiere que tengamos vidas santas, vidas consagradas para Él. Él nos rescató del pecado para ya no vivir así, sino para que vivamos vidas para Él. Como dice ahí en Filipenses 1:6, y es una promesa, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él la va a perfeccionar. Él ha empezado una obra en nuestras vidas y es Él el que la va a perfeccionar. Dice Segunda de Corintios 3:18. eh, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos como transformados de la gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando venimos a Él, le conocemos a Él en su palabra. Cuando venimos acá, a la palabra de Dios, que nos quita un velo y podemos contemplar la gloria de Dios y somos transformados. La vida nos transforma. La palabra de Dios nos transforma, perdón. Cuando venimos a ella, somos transformados. Dice Hebreos, capítulo 10 versículo 38 y 39 ya para terminar. Dice Hebreos 10, mas el justo vivirá por la fe. Y, y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no retrocedemos. Cristo ya hizo una obra poderosa.
Nosotros no nos retrocedemos. Tenemos que aprender a vivir más en santidad. ¿Cómo tienes tus muros? Hay algunos que aquí tienen los muros destruidos, otros a la mitad, otros tienen los muros altos. Pero comencemos a trabajar en esos muros. Esos muros son para defendernos. Era la defensa del pueblo, para que podamos vivir más en santidad, para que podamos vivir vidas santas más para el Señor. Y amigo, amiga que está aquí, que aún no has creído en el Señor, Señor lo dio todo por ti, dio su vida, Dios mismo muriendo en una cruz por tus pecados. Dice que todo quien en Él cree, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa en no creer, la ira de Dios está sobre él. Hoy es el día para que venga y estés a cuentas delante de Dios, para que le creas a Él, a su palabra. Padre nuestro, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Padre, por ella. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, porque no hemos vivido de una manera santa y digna como es debido. Padre, te pedimos a que tú nos ayudes a vivir más vidas santas en ti y en tu palabra. Hay hermanos aquí, Padre, que están pasando dificultad, que están pasando momentos difíciles. Padre, te pido por ellos, te pido por los que están enfermos, los que están necesitados. Te pido por la hermana Gloria, Padre, para que tú le des fortaleza. Señor, ayúdanos a vivir más para ti. Te pido, Padre, por los que aún no te conocen, oro por la salvación de ellos. Y te pido que ahora, al ir a nuestras casas, podamos meditar más en ti, podamos meditar más en tu palabra, que construyamos muros para vivir vidas santas para ti, para vivir vidas separadas del mundo. Gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.